Bien, pues muy buenos días a todos. De verdad que ha sido creo que es de mucho gozo el poder estar juntos, adorando y recordando la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para mí ha sido de mucha bendición escuchar a los hermanos, escuchar lo que se ha compartido. Y en verdad el texto que vamos a ver hoy tiene conexión con muchas de las cosas que ya hemos comentado esta mañana. Para introducir un poquito el tema del que vamos a ir hablando hoy, que os adelanto que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a estar ahí, si queremos podemos ir abriendo nuestras Biblias para leerlo juntos. Quiero empezar lanzándoos una pregunta que yo creo que muchos vais a responder que sí. ¿Alguna vez habéis tenido que tomar una decisión en vuestra vida en la cual sabíais que ya no había vuelta atrás? Es decir, si hago esto, mi vida va a cambiar. Tal vez decidir ser padre o madre, decidir casarte con una persona, decidir estudiar una cosa y no otra. Pueden ser muchísimas cosas, decidir un trabajo y otro, lo que sea. Pueden ser muchísimas cosas, pero hay decisiones que tomamos en la vida en las cuales sabemos que no hay vuelta atrás, como aquel que dice, que nos va a cambiar la vida por completo. Eso en términos coloquiales se le suele llamar cruzar el Rubicón. No sé si habéis escuchado alguna vez esa expresión. Rubicón era un río que se encuentra en la zona de Roma, y se cuenta que Julio César, en el año aproximadamente 50 a.C., decidió juntarse con sus tropas a un lado del río. Y según las leyes romanas se decía que si alguien cruzaba el Rubicón con un ejército, se consideraba un delito de guerra. César se encontraba en una de las orillas del Rubicón y soltó aquella famosa frase de alea icta est, es decir, la suerte está echada, y decidió cruzar el Rubicón. Una decisión que cambió la historia del Imperio Romano. Se formó una guerra civil, acabó ganando el bando de Julio César y acabó con la República para fundar el periodo del Imperio. De ahí que viene esa frase de cruzar el Rubicón, el hecho de tomar una decisión irrevocable que va a traer consecuencias importantes a nuestra vida. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando llegamos al capítulo 11 del Evangelio según Marcos, nos vamos a encontrar con que el Señor Jesús va a tener que tomar una decisión que va a cambiar, en la cual ya no hay vuelta atrás. Digamos que va a cruzar el Rubicón. ¿Qué nos encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos? Lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Por más de 3 años, Jesús había estado enseñando por las distintas zonas de Israel, había estado haciendo milagros a mucha gente, había estado sanando a muchos enfermos, pero ahora comienza el fin del principio. Entramos ya en la semana de la Pasión, lo que conocemos como Domingo de Ramos, ¿no? Y esta entrada en Jerusalén de Jesús va a provocar una reacción en cadena que va a terminar en la cruz, va a terminar con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario durante la Pascua. Vamos a ver que, a diferencia de César, de Julio César, el Señor no entró en Jerusalén con un ejército, ni con muchos caballos, ni tampoco como un dictador que vino dispuesto a aplastar toda la resistencia, sino que vino como un rey, pero que asume la posición de siervo. Y vino para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver que no llega a Jerusalén montado en un caballo ni rodeado de ejércitos, sino que va a venir montado en un pollino, en una cría de asno. Pero bueno, vamos a leer el texto y vamos a ir desgranándolo poquito a poquito, ¿vale? Capítulo 11 del Evangelio de Marcos, del 1 al 11 incluido, vamos a leer. Dice así: Y cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y nada más entrar en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado aún. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid:
El Señor tiene necesidad de él y él lo enviará de vuelta otra vez acá. Y fueron y hallaron el pollino atado afuera en la calle, junto a una puerta, y lo desataron. Pero uno de los que estaban allí les dijo: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron tal como Jesús dijo, y lo dejaron. Y llevaron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y Jesús se montó en él. También muchos extendían sus mantos por el camino, y otros ramas que habían cortado de los campos, y los que iban delante y los que iban detrás aclamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino que viene de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró en Jerusalén Jesús, y entró en el templo, y habiéndolo reconocido todo en derredor, siendo ya avanzada la hora, se salió a Betania con los 12. El Evangelio de Marcos se divide en dos grandes partes. La primera parte abarca desde el primer capítulo de Marcos hasta la famosa confesión de Pedro, en el capítulo 8 de Marcos, y esa primera parte nos va a contestar siempre a la misma pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Quién es este hombre? No lo sé, por ejemplo, cuando están en la barca y sucede una tempestad, ¿cuál es la pregunta que está ahí? ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? ¿No? ¿O quién es este hombre que hasta los demonios le obedecen? ¿Quién es este hombre? Va a ir contestándose esa pregunta hasta que por fin llega Jesús y dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que no sé qué. Dice: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la primera parte. Ahora viene la segunda. ¿Qué es la segunda parte? Ahora que sabemos quién es este Jesús de Nazaret, debemos de contestarnos a otra pregunta. ¿Qué es lo que ha venido a hacer? ¿Qué es? Vamos a ver qué es lo que ha venido a hacer Jesús de Nazaret. La muerte de Cristo es el tema central de toda la Escritura. La muerte de Cristo en la cruz es el punto focal de toda la historia humana. Es la línea divisoria que separa a los que se salvan de los que se pierden. Es la línea divisoria entre el cielo, el infierno, y es por eso que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, dedican tantísimo espacio a esta última semana, a la semana de la pasión, ¿no? Por ejemplo, Juan dedica prácticamente la mitad de su evangelio. Mateo también un buen trozo, Marcos un tercio aproximadamente. Son eventos a los que se dedica mucho espacio, en los que se gastó mucha tinta, porque al fin y al cabo es muy, muy, muy importante. Y este pasaje, el que vamos a ver hoy, es un pasaje significativo. Es un pasaje que para mí es sensible. Es un pasaje que yo espero que el Señor pueda usar esta mañana para movernos a aclamar a Jesús como Rey. Vamos a ver eso hoy. Pero debemos de tener conciencia de lo que eso va a implicar en nuestra vida. ¿Qué va a implicar en nuestra vida aclamar al Señor como Rey? Porque estamos de acuerdo, o deberíamos estar de acuerdo, en que Él es el único Rey. El único. Y no es Rey solo el domingo. Él es Rey los 7 días de la semana, los 365 días del año. Él es y será Rey por toda la eternidad, porque su reino es eterno. Este pasaje lo podemos dividir en 3 partes, vamos a ir con la primera, ¿vale? En esta primera parte vamos a ver la soberanía de este Rey. Versículo del 1 al 3, lo leo de nuevo y dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo enviará de regreso. El Señor se está dirigiendo a la ciudad de Jerusalén desde Jericó, donde ocurrió, por ejemplo, ese episodio de sanar al ciego Bartimeo, y el Señor va rodeado no solo de sus discípulos, sino que va con él una gran multitud también. Y cuando se encuentran a unos 3 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, Jesús les pide a 2 de sus discípulos que fueran a una aldea a buscar a un pollino, a una cría de asno, que nadie había montado jamás y que iban a encontrar exactamente en la entrada de la aldea. Ellos debían desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien les preguntaba qué es lo que estaban haciendo, desatando un pollino que no es tuyo, por ejemplo,
le tenían que contestar porque el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía Jesús, pregunto yo, que cuando sus discípulos entraran en la aldea iban a encontrar a un pollino que nadie había montado jamás y que sus dueños lo iban a prestar sin ningún problema a dos desconocidos cuando les dijesen que el Señor lo necesitaba? ¿Cómo es posible eso? Si fuese en el día de hoy, lo tendríamos todo claro, ¿verdad? Pues cogió el aparatillo y le mandó un WhatsApp y ya está. Pero bueno, voy a decir algo. En aquel entonces no existía ni el móvil, ni el WhatsApp, ni el teléfono, ni existía nada. Nadie podía decirle, oye, guárdame el pollino que estoy llegando a Jerusalén. No, no se podía. No había medios para comunicarse de esa forma, ¿no? Ellos están regresando de Jerusalén. Y como digo, por si acaso no lo sabíamos, el móvil no se había inventado todavía. Ellos están cerca de Jerusalén, habían estado ministrando en la ciudad, en la región de Galilea, estaban volviendo después de meses de ausencia y era imposible, términos humanos, que Jesús supiese todo eso, a menos que Jesús tuviera un conocimiento sobrenatural. A menos que eso. Jesús sabía que ese pollino iba a estar ahí, en la puerta de la casa, que nadie lo había montado nunca y que los dueños le iban a dar permiso a sus discípulos simple y llanamente por un motivo. Porque Él es Dios. Él es Dios. Él sabe dónde se encuentra cada burro del planeta. Él sabe dónde se encuentra cada pollino de asna. Él lo sabe todo, Él lo controla todo. No hay absolutamente nada que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay absolutamente nada que esté fuera del control de Dios. Y ese es nuestro Rey, ese es el Señor Jesucristo. Ahora, imaginémonos el impacto de sus discípulos. A mí me gusta pensar mucho en los discípulos cuando leo los evangelios, porque a veces Jesús les pedía cada cosa que yo digo, uy, desde el punto de vista humano digo, uy. Imaginaos el impacto de sus discípulos cuando se acerca a Jesús y les dice, vaya a una aldea, vaya a ir a desatar un pollino que no es vuestro, de una persona que no conocéis. Bueno, es verdad que ellos ya habían tenido un entrenamiento, como por ejemplo cuando Jesús le dijo, dale de comer a la gente, pero si solo tenemos un poquito de pan y un poquito de peces, son 5.000. Dale. Y ya habían visto que Jesús podía hacer milagros y el poder que tenía, ¿verdad? Es decir, que ya venían entrenados de eso, pero aún así no deja de sorprenderme, ¿no? Imaginaos el impacto de sus discípulos cuando ellos llegaron a la aldea, se encontraron con el pollino exactamente donde el Señor le había dicho que iban a estar, que nadie había montado a ese pollino, que estaba atado fuera de la casa. Imaginaos el impacto que tuvieron que tener los discípulos de que ya lo ha hecho otra vez, ya lo ha hecho otra vez. No era suficiente con alimentar 2 veces a una multitud con un poquito de comida que teníamos, no era suficiente con tal, con cual, sino que ya lo ha vuelto a hacer otra vez, ya lo ha vuelto a hacer, ya ha vuelto a mostrar el control que tiene sobre todas las cosas. Y es que ¿sabéis lo que está haciendo el Señor aquí? El Señor lo que está queriendo que sus discípulos sepan es que todo lo que estaba pasando y todo lo que iba a pasar estaba bajo su control. Porque lo que iba a pasar esa semana iba a ser fuerte. Pero todo estaba bajo el control de Jesús. Y Jesús quería mostrárselo a sus discípulos. Él quería que ellos supiesen que la muerte de Jesús en la cruz no iba a ser un accidente. Es por eso que el Señor había estado instruyendo a sus discípulos, había insistido, de hecho, a que los discípulos en los días previos a la llegada de Jerusalén, en todo lo que iba a suceder. Jesús había estado insistiendo en ello. Va a suceder esto, va a suceder aquello, llegarán y matarán al Hijo del Hombre. Él había insistido en todo lo que iba a pasar. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los líderes religiosos, en manos de los gentiles, será burlado, será golpeado, escupido y clavado en una cruz. Son palabras de Jesús previamente. Ya les había estado avisando a los discípulos. Él quería hacerle ver a sus discípulos que Dios lo había estado planeando todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, hasta que iba a ir montado en un burro. Hasta eso lo había planeado, hasta el más mínimo detalle. Y yo creo que es obvio que los discípulos entendieron el punto, porque más adelante en el libro de los Hechos vamos a ver que Pedro y Juan tuvieron que comparecer ante el concilio, donde, entre otras cosas, fueron amenazados para que no siguieran predicando el Evangelio. Y dice en Hechos, capítulo 4, versículo 24, que cuando Pedro y Juan
le dan el reporte a la Iglesia, dice que los creyentes alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: «Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Ellos entendieron el punto. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes religiosos, no estaba en manos del gobierno de Roma. Cristo no fue forzado a morir en la cruz. Lo hizo voluntariamente. Lo hizo por ti y por mí, porque nos ama. No sé si recordáis en Juan capítulo 10, cómo el Señor le dice a los judíos aquello de: «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. No me la quitan, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre». El Rey soberano fue llevado a la cruz porque Él quiso ser llevado a la cruz. Fue llevado a la cruz para dar su vida por nosotros. Ahora bien, puede ser que alguien todavía se esté preguntando: ¿y por qué tenía que entrar Jesús en Jerusalén montado sobre una cría de asna, sobre un pollino? ¿Por qué no entró en la ciudad caminando? ¿Por qué no entró a lomos de un caballo blanco? No lo sé, como hacían los reyes de aquella época, ¿no? ¿Por qué tenía que Jesús que entrar en un pollino? En el versículo 3 yo creo que encontramos una pista. Y si alguien os dice: ¿por qué hacéis esto?, decid: el Señor lo necesita. Una vez más, el Señor está evidenciando aquí su omnisciencia. Él lo sabe todo. No sabe solo dónde está cada asna, como decíamos hace un momento, no sabe solo dónde está cada burro, cada pollino. Él sabe quiénes son los dueños de cada burro, de cada asno, de cada pollino. Él sabe cuál es la condición del corazón de los dueños de esos burros. En otras palabras, sabía Jesús que los dueños del burro o del pollino le iban a dejar llevárselo porque conocía su corazón, y cuando escuchasen que el Señor lo necesitaba, iban a dejárselo. Ahora bien, como he dicho, ¿por qué lo necesitaba? Hay una profecía en el Antiguo Testamento que se escribió muchos años antes, en Zacarías, que dice: «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijas de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». 500 años antes ya estaba profetizado de que iba a entrar a lomos, o subido, sobre un pollino. Y el Señor se había encargado de hacerle saber a su pueblo que su Salvador no llegaría a Jerusalén montado en un corcel, no llegaría montado en un caballo imponente para aplastar al Imperio Romano, que es lo que ellos deseaban. No, Él iba a llegar en un pollino de asno, asumiendo la postura de un humilde siervo. Ahora no te confundas, Cristo va a volver otra vez. Y cuando vuelva no va a venir montado en un pollino. Dice Apocalipsis capítulo 19 que Él vendrá montado sobre un caballo blanco para aplastar, ahora sí, toda rebelión y poner a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Pero aquel domingo de Ramos, Él no entró en Jerusalén a subirse en un trono. Él entró a subirse en una cruz. Él entró a subirse en una cruz. Tu rey viene a ti manso y humilde, cabalgando sobre un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para redimir a muchos de ellos por medio de su muerte en la cruz. El Rey soberano, que tiene un control perfecto sobre todas las cosas, decidió ponerse a merced de sus criaturas rebeldes y desobedientes para vencer en debilidad. Cristo venció en debilidad. Pensemos en esto: el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que es el amo y dueño absoluto
de todo el universo. No vino al mundo rodeado de riquezas, no vino al mundo a vivir en un palacio. Varias veces tuvo Jesús que cruzar el mar de Galilea en una barca prestada, que no era ni suya. Entró en Jerusalén en un pollino prestado y después murió en una cruz que no estaba reservada para él, sino para Barrabás. Tuvo que ser enterrado en un sepulcro prestado que no era suyo. Y encima murió por un pecado, o por una falta, o por un delito que no había cometido. El Rey de Reyes, el dueño de todo, decidió despojarse de absolutamente todo para venir a salvarnos. Pero seguía siendo el rey. Aunque hubiese nacido en un comedero de animales, que es donde nació, porque el concepto de pesebre a lo mejor lo tenemos un poquito romantizado. Un pesebre es un comedero de animales que estaría lleno de babas de animales. Ahí nació el Rey del Universo. Ahí. El Rey del Universo, a pesar de haber nacido en un pesebre, a pesar de no tener ni una barca para cruzar el mar de Galilea, a pesar de haber sido enterrado incluso en un sepulcro que no era suyo, a pesar de despojarse de todo, él seguía siendo el rey y soberano. Versículo 4. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos respondieron tal como Jesús les había dicho y les dieron permiso. Detalle interesante, no era muy común en esos días que un pollino estuviese atado en la puerta de una casa. Normalmente lo ataban en el patio interior, en la cuadra, pero en algún momento del día, por alguna causa concreta, los dueños del pollino se les ocurrió la idea de sacarlo afuera de la casa y atarlo en la puerta de la calle para que todo sucediese tal cual Jesús había dicho. Como digo, antes me gustaría recordar la situación, porque creo que la situación impacta. Imaginaos al Señor entrando en Jerusalén. Él está rodeado de sus discípulos, rodeado de miles de personas y con toda su soberanía. Él está moviéndolo todo para que todo ocurra exactamente como Él quiere que ocurra. Todo. Jesús ahora mismo está teniendo el control de absolutamente toda la situación. Cuando leemos el texto, pues bueno, pero si nos detenemos nos estamos dando cuenta de que todo lo que está pasándolo tal cual Él quiere que pase. O sea, no hay puntada sin hilo, como aquel que dice, ¿no? Todo sucede como Él dice, y eso creo que nos da tranquilidad. Porque a veces parece que el mundo se mueve, como se dice, a tontas y a locas, ¿no? Pero no, nuestro Señor tiene el control de todo, porque Él es el soberano, Él es el Rey. Y aquí, en el texto, todo ocurrió exactamente como Él dijo que iba a suceder y como Zacarías ya había profetizado, incluyendo incluso la algarabía del pueblo de Israel. Dice: regocíjate, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti. Y fue exactamente así como la ciudad de Jerusalén recibió a Jesús. Y esto nos lleva a la segunda parte del relato, cuando aclaman al rey. Versículo 7. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Y muchos tendieron sus mantos en el camino, otros tendieron ramas que habían sido cortadas de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Cuando los discípulos le llevaron el pollino a Jesús, colocaron sus mantos sobre el animal para que él se sentara, y así Jesús entró en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, ¿cómo le recibió? Pues le recibió de una forma frenética. Según el texto, frenética. Durante la fiesta de la Pascua, la población de Jerusalén se triplicaba, más o menos, por la gran cantidad de personas, de peregrinos, que acudían
de todas las partes del reino a adorar y a dar los sacrificios en el templo. Por lo que más o menos podemos suponer que Jesús fue probablemente recibido. Hay muchos historiadores que dicen muchas cosas, algunos hablan de 3 millones, 2, para no fallar, vamos a decir por miles y miles de personas, ¿vale? Jesús fue recibido por miles y miles de personas. De hecho, Marcos nos dice, no sé si lo habéis notado, que las multitudes iban delante de él y detrás de él. Estaba rodeado por una multitud. Y que las multitudes, en plural, gritaban diciendo, Hosana, el hijo de David. Había multitudes que le seguían. Y por el Evangelio de Juan sabemos que esas multitudes, muchos de ellos, habían sido testigos presenciales de la resurrección de Lázaro, que ocurre un poquito antes. Esto está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Capítulo 12, Evangelio de Juan, versículo 9, dice, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron, no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Versículo 12, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de palma y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así es que toda esa gente que estaba en la casa de Marta, que estaba en la casa de María, curiosos que querían ver a Lázaro después de haber muerto y resucitado, ahora venían junto a Jesús, o incluso ya se habían adelantado y estaban en la ciudad esperándolo, y cuando lo oyeron venir, comenzaron a gritar eufóricos. Esta gente estaba literalmente entusiasmada por la llegada de Jesús. Llevaban cientos y cientos de años esperando al Mesías. Y ahora por fin lo ven entrando por las calles de Jerusalén. O eso creen ellos de momento. Marcos dice que muchos tendieron sus mantos en el camino. Otros tendieron ramas que habían cortado en los campos para darle la bienvenida, como era típico para recibir a un rey en aquellos días. En Segunda de Reyes vemos un texto parecido, ¿no? En capítulo 9, versículo 13, que ven a un rey que fue recibido exactamente como Jesús. Gritaban también Hosana, que qué significa esa palabra, ¿no? Esa palabra Hosana significa sálvanos ahora, te rogamos. Es una oración. En ese momento esa multitud no tenía duda de que Jesús era el gran libertador prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Una cita del Salmo 118, versículo 16, que el pueblo de Israel, por cierto, cantaba durante la Pascua. Cientos y cientos de años ellos estaban cantando el Salmo 118 durante la Pascua. Habían cantado muchísimas veces, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero ahora ven a Jesús y comienzan a cantar este Salmo que tantas veces habían cantado durante la Pascua. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Esta gente parece estar convencida totalmente de que Jesús había venido a establecer el reino mesiánico que Dios le había prometido a David. Esta gente estaba entusiasmada, estaba encantada con esta situación. Era una euforia total. Y mirad, si Jesús hubiese querido levantar una revuelta en Jerusalén en ese momento y hubiese querido ser coronado como rey de Jerusalén en ese momento, probablemente lo hubiese logrado sin mucho esfuerzo. Probablemente, porque el ambiente estaba totalmente preparado para una revolución. Miles y miles de personas aclamando a Jesús. Estaba preparado, el ambiente estaba preparado para una revolución. Sin embargo, unos días más tarde, muchos de los que estaban en esa multitud aclamando a Cristo como el Mesías, cantando ese Salmo 118 que tanto habían estado cantando, esas mismas gargantas, esas mismas voces, iban a estar pidiendo a gritos que este Jesús de Nazaret fuese crucificado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabéis qué es lo que pasó? Que esa gente se dio cuenta de una cosa, y es una cosa que puede doler mucho. Si nuestro corazón no va acorde al corazón de Dios, puede dolernos mucho. Es que ese tipo de Mesías y ese tipo de rey no es
el que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando otra cosa. Ese no. Ese reino que Dios vino a proclamar, como Dani nos dice en el Sermón del Monte, como el reino del revés, ¿no? Ese reino, en términos humanos, es un reino del revés. Y ese reino no nos interesa. Ellos querían un líder político, un líder que librara a Israel de una vez por todas del yugo romano. Querían un rey que volviese a traer a la nación de Israel todo el esplendor, toda la prosperidad que llegaron a tener, pues no sé, en los tiempos de David, en los tiempos de Salomón. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero con el paso de los días comenzaron a darse cuenta de que él no había venido a dominar, sino que él había venido a morir. A morir a causa de los pecados del pueblo. De mano de esos mismos romanos, por cierto, que ellos querían que expulsase. Qué decepción, ¿verdad? Qué decepción más grande. En vez de atacar el poder de Roma, lo que hizo Cristo fue atacar la religión vacía de esta gente. Esta gente no estaba preparada para un Salvador que muere en debilidad. No estaban preparados para un Salvador que pusiera en evidencia la magnitud de su pecado, que pusiese en evidencia su total incapacidad para poder arreglar cuentas con Dios. La pregunta es si nosotros también estamos preparados para ese tipo de rey, para ese tipo de Mesías, para ese tipo de Salvador, que ponga en evidencia la magnitud de nuestro pecado y que ponga en evidencia nuestra incapacidad para arreglar nuestras cuentas con Dios. El Mesías que ellos deseaban era el que podía alimentar a una multitud con unos pocos panes y unos pocos peces. Ese era el Mesías que ellos buscaban. Pero este Mesías que nos pone en evidencia, este Mesías que muestra nuestra incapacidad, este Mesías no nos interesa. Como dice dicho popular, por el interés te quiero Andrés, ¿no? Ese Mesías que nosotros queremos no es el que sustituye a pecadores muriendo por ellos en una cruz, sino que el Mesías que quieren es el que encaja con sus perspectivas mundanas, con sus expectativas terrenales. Pero ellos se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado, con un Mesías que los llamaba a dos cosas, al arrepentimiento y a la fe, no a las armas ni a la lucha, sino al arrepentimiento y a la fe. Así que esta gente estaba aclamando al verdadero rey, estaba aclamando al rey de la gracia, al rey del perdón, pero lo estaban haciendo con una motivación equivocada. Ellos no sabían quién era este Jesús todavía. Y sabéis que, tristemente, esto puede estar pasando hoy en muchas iglesias evangélicas y no evangélicas alrededor del mundo. En muchas iglesias donde se predica a un Jesús totalmente domesticado, a un Jesús que puede ofrecer, no sé, te puede ofrecer lo que tú quieras, ¿no? Yo lo llamo, a este Jesús que presentan, lo llamo el Jesús genio de la lámpara. ¿Alguien ha visto la película de Aladín? Sí, ¿verdad? Que tú frotas la lamparita, entonces sale el genio y tú le puedes pedir 3 deseos, ¿no? Y él pues te concede los deseos de tu corazón, ¿no? Pues a veces se nos presenta a un Jesús que cumple estas características, ¿no? A un Jesús genio de la lámpara, que te da todos los anhelos de tu corazón. Ven a Cristo y tendrás una vida próspera y saludable. Ven a Cristo y tendrás un maravilloso matrimonio, por poner un ejemplo. Ven a Cristo y todos tus problemas quedarán sepultados en lo más profundo del mar. Muchos de los que estáis aquí peináis canas, como aquel que dice. Lleváis muchos años en el Evangelio. ¿Estas palabras son verdad? La vida del cristiano es difícil también. Jesús no nos promete una vida sin problemas. No. No nos promete cumplir todos nuestros deseos. No. Eso no es lo que Él ha venido a hacer, porque nuestros deseos, ya lo decía Pablo de alguna manera, ¿no? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, por eso hallo esta ley, que el mal está en mí. Nuestra voluntad y nuestros deseos están totalmente corrompidos. No es el deseo de Dios que se haga mi voluntad, sino que, como Él dijo en aquella maravillosa oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cuál es la clave? Que
tu voluntad, que la voluntad de Dios se haga en mí, porque su voluntad es perfecta, porque Él es el Rey y su voluntad es perfecta. Pero se nos dice que ven, da tu dinero y el Señor te prosperará, haz este tipo de cosas y el Señor te prosperará, obedece lo que yo te diga y el Señor te prosperará, vas a tener una vida perfecta, una vida próspera, una vida saludable, un matrimonio maravilloso, no vas a tener problemas, no vas a enfermar. ¡Mentira! 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 Eso no es una enseñanza bíblica. Esos son lobos depredadores intentando comerse al rebaño. Así que guardémonos de esas enseñanzas, porque eso no es lo que se nos enseña en la Biblia. Y muchas personas pueden estar visitando este tipo de iglesias cada domingo con entusiasmo y con profunda devoción, porque una cosa no quita la otra, ¿no? Porque a ese Cristo, te voy a decir una cosa, solo existe en tu imaginación y puedes estar siguiéndolo con mucha devoción, pero ese Cristo, el que cumple tus deseos, ese Cristo solo existe en un sitio y es en tu imaginación, no existe en ningún otro sitio más. Y si tú estás aquí en esta mañana, déjame decirte algo lo más claro que yo pueda decírtelo. Cristo no es esa clase de rey. Cristo no es esa clase de rey. No es un rey al que tú puedas usar a tu antojo para satisfacer tus deseos, que suelen ser, por cierto, bastante egoístas, los deseos que tenemos. No, Él es un rey que vino a morir en una cruz para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios, para librarnos de la esclavitud del pecado, para transformar nuestros corazones egocéntricos en corazones amantes, en corazones humildes. Ese es el Rey. A eso es a lo que vino Cristo ese domingo de Ramos. A eso entró en Jerusalén. Y una gran multitud estaba aclamando a Jesús como Rey, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su voluntad. Muy poquito, muy poquito. Una cosa es venir a la iglesia y cantar que Jesús es maravilloso y otra cosa muy diferente es estar dispuestos a someter nuestra voluntad a la suya. Es algo muy, 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 muy diferente y reconocerlo a Él como Señor absoluto de nuestra vida. Eso es muy diferente. Si alguien pudiese tomar una máquina del tiempo, un túnel del tiempo y llegar a ese domingo de Ramos a Jerusalén, sin haber leído los evangelios, por supuesto, muy probablemente hubiese llegado a la conclusión de que Jesús iba a ser coronado como rey. Seguramente. Pero eso no fue lo que Jesús vio ese día. Y esto nos lleva al final. Versículo 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar a su alrededor salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Marcos no nos aclara lo que está pasando por la mente y el corazón de Jesús en ese momento donde Él está contemplando la ciudad de Jerusalén. Pero por medio del Evangelio de Lucas podemos saber qué es lo que había encerrado en esa mirada de Jesús. Dice en Lucas, en el capítulo 19, versículo 19, que al acercarse a la ciudad de Jerusalén, al verla, Jesús lloró sobre ella diciendo: «Oh, si tú también conocieses, si al menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos de tus ojos». Cristo lloró por la ciudad de Jerusalén. La palabra griega que se utiliza aquí es que comenzó a llorar audiblemente, que no se le cayó una lágrima. Eran sollozos que se oían. Él comenzó a llorar por una religión vacía, por una religión ritualista de su pueblo. Cristo lloró por la incredulidad de la gente, a pesar de sus aclamaciones. Lo estaban aclamando como rey y Cristo estaba llorando viendo eso. Porque a pesar de eso, ellos tenían el corazón como una piedra. Cristo lloró por la incredulidad y por la dureza de ese pueblo que el domingo de Ramos lo aclamó con tanto entusiasmo como rey al entrar en Jerusalén para dar su vida en rescate por muchos. Y repito, Cristo lloró por la incredulidad al ver que lo estaban aclamando con mucho entusiasmo como rey al entrar en Jerusalén. Porque Jesús conocía el corazón de esas personas, a pesar de lo que estaban haciendo, que es posible que visualmente lo estaban aclamando como rey, ¿no? Pero sus corazones estaban más duros que una piedra. Y Cristo lloraba porque conocía el contenido de ese corazón. Me pregunto yo, ¿qué sentiría Jesús en muchas iglesias en el día de hoy?
¿Qué sentiría Jesús en medio de alabanzas, en medio de aclamaciones que se escuchan en muchas iglesias al día de hoy? Se puede ser intensamente emocional en la alabanza con un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Se puede ser intensamente emocional en la alabanza, levantar mucho las manos, cantar muy fuerte, lo que quieras. Se puede hacer mucho el paripé, como aquel que dice, y tener un corazón que rehúsa someterse a la voluntad de Dios. Se puede aclamar a Dios con tu voz, como un rey, y tenderle los mantos y las palmas en los suelos, y no querer someterse a ese rey, que es lo que estaba pasando aquí. Ahora bien, no va a ser todo malo tampoco, ¿no? Se puede ser intensamente emotivo, con un corazón sumiso y obediente también, por supuesto. Una cosa no quita la otra, porque el problema no está en las emociones. La pregunta es si de verdad tus emociones corresponden con el sometimiento a Dios en tu corazón. Esa es la pregunta. Si lo que reflejas es lo que eres o estás viviendo un personaje. Esa es la pregunta. Que el Señor nos permita que nosotros no seamos como esa multitud. Que el Señor nos ayude para que no seamos como esa multitud, que no seamos culpables de poner delante de Él nuestros mantos, nuestras palmas, nuestras aclamaciones de alabanza, con un corazón vacío de una verdadera devoción, porque se puede hacer eso, y que el Señor nos libre de hacer eso. Que el Señor sea recibido hoy en medio nuestro como lo que es, como el verdadero Rey. El verdadero Rey de nuestros corazones. Que podamos llegar delante de Él arrepentidos de nuestros pecados, con la disposición de someternos con gozo a su santa y perfecta voluntad. Eres el Señor, yo soy tu siervo. Dime qué quieres que yo haga. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que a lo largo de toda nuestra vida seamos dominados por un deseo ferviente de proclamar las glorias y las excelencias de este Rey que es inigualable. ¿Para qué? Pues para otras cosas, para que muchos otros puedan renunciar a su religiosidad vacía, a su religiosidad ritualista, y puedan venir a los pies de Dios, reconociéndole a Él, solamente a Él, como Señor y Salvador. Cuando Jesús cabalgó hacia Jerusalén el Domingo de Ramos, sobre la espalda de ese pollino, todo el mundo comenzó a tirar sus mantos, ya termino, y a ondear las ramas de las palmas y eso, a cantar alabanza. Pregunto, y lanzo la pregunta, estaba sucediendo todo esto, ¿vale? Mantos en el suelo, ramas por todos los lados, todo el mundo gritando, ¡madre mía, Hosana, el Rey! Estaba la gente eufórica, aclamando al Mesías que estaba entrando. Pregunto, ¿tú crees que por algún momento entró en la cabeza del burro que todas esas aclamaciones iban para él? Que estaba ahí el burro diciendo, madre mía, el mundo entero aclamándome, no hay un pollino como yo en la faz de la tierra, soy el mejor pollino de la faz de la tierra, porque esto es por mí, claro. Evidentemente no, ¿verdad? ¿Y sabéis qué? Cuando nosotros estamos en una buena condición espiritual, permitirme la analogía, no somos más que burros sobre los que Cristo cabalga. No somos más que eso. Y la disposición de nuestro corazón, el anhelo de nuestro corazón, debe ser, Señor, quiero ser un siervo fiel. Quiero ser un siervo que solo desea que tú seas conocido. Quiero ser un siervo que solo sirva para que tú seas aclamado en el mundo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ¿sabéis qué? Lo único que nosotros tenemos que realmente vale la pena es que llevamos sobre nuestros hombros el nombre de Jesús para darlo a conocer a los demás. Es lo más preciado que tenemos tú y yo. Que seamos, iba a decir que seamos burros fieles, que seamos siervos fieles, que seamos siervos fieles. Y si hay algo que aprendemos de este pasaje es que hay un rey que es infinitamente mayor que tú y que yo. Que hay un reino que es 1000 veces superior a nuestro pequeñito reino, y que Él es el Rey, y que debe ser aclamado como Rey, debe ser obedecido como Rey, y debe ser servido como Rey, y debe ser amado como Rey, y debe ser glorificado como Rey, porque solo Él es el Rey, solo. Y algún día este Rey va a regresar en gloria.
Y hay de aquellos que no reconozcan a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, sin haber reconocido a Cristo como Rey, yo te ruego que no te vayas de este lugar como has llegado. Medita en la reacción de Jesús al ver la incredulidad de esa gente, al ver su corazón endurecido a pesar de esos actos que estaban haciendo que parecían buenos, porque la desgracia de rechazar a Cristo sigue siendo tan desgracia hoy como lo fue en ese tiempo. Es una desgracia rechazar al Rey de gracia. Ven a Cristo, si no has venido todavía. Ven a Cristo ahora, pídele que perdone tus pecados, pídele que te ayude a someterte a su voluntad, pídele que te ayude a vencer tu propia indisposición a someterte a Él. Pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídeselo a Él porque Él es poderoso y Él puede hacer eso por ti hoy. Que en esta iglesia, hasta que vuelva el Señor, solo Él sea aclamado aquí. Que solo Él sea aclamado como Rey. Por hombres, por mujeres. Que sea aclamado siempre solo Él como el Rey de Reyes. Que a Él y solo a Él sea la gloria, el imperio y el honor. Vamos a orar y terminamos. Pues Señor, así como esta multitud que te recibió con júbilo en Jerusalén, nosotros queremos recibirte también en nuestra vida con júbilo, Señor, pero también con el deseo de someternos a tu voluntad, de aceptar, Señor, que tú eres el Rey, pero no el Rey según nuestro criterio, Señor, sino el verdadero Rey, el que vino a servir y no a ser servido. Señor, ayúdanos a entender la naturaleza de tu reino, donde el que sirve es el mayor. Ayúdanos, Señor, a permitirte que reines en nuestra vida, que guíes nuestros pasos por el sendero de la humildad, por el sendero de la obediencia, que no nos apartemos nunca de tu amor, que podamos, Señor, adorarte cada día reconociéndote como lo que tú eres, el verdadero Rey del universo. Y te pedimos, Señor, que tú nos despidas también con paz y con bendición, Señor, que nos fortalezcas cada día con tu gracia, que nos prepares, Señor, para ser testigos fieles de tu reino en este mundo, que en cada paso de nuestro día a día, Señor, podamos decir con gozo, como decían estas personas, Señor, pero de verdad sintiéndolo y sometiéndonos a tu voluntad, Señor, podamos decir bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. En nombre de Cristo. Amén.